mis hermanos, continuamos con la serie expositiva de 2 de Timoteo capítulo 1 y en esta ocasión estaremos viendo la sección de los versos del 11 al 18 en el sermón titulado Retén la norma. Retén la norma. Hermanos, vimos que esta es una carta no muy distanciada de la primera carta. Está cerquita, no está muy lejos. Es una carta muy diferente a la primera, pero no se desliga de la primera. Así que hay una relación directa entre todo lo desarrollado, todo lo que vimos en los 20 sermones de primera de Timoteo y lo que hemos visto en el primer sermón que tuvimos de esta epístola. Así que voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, así que vaya conmigo. Verso 11 dice el apóstol Pablo: para este evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Concede al Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio consuelo y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuve en Roma, me buscó con afán y me halló. El Señor le conceda que halle misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. En la primera epístola, Timoteo tenía una tarea específica y era restablecer el orden en una iglesia que estaba en un caos en Éfeso. Los falsos maestros estaban haciendo de las suyas, así como los falsos maestros están haciendo hoy de las suyas. Los falsos maestros estaban hablando sobre cosas que no entendían. ¿Recuerdan capítulo 1 de la primera epístola? Estaban hablando de cosas que ellos no entendían y se perdían en la ley. Hablando, dice Pablo, de genealogías interminables, y todo esto lo estuvimos viendo en los sermones de primera de Timoteo. La tarea que Timoteo tenía era titánica, no era fácil para él. Él debía detener a esos falsos maestros, tenía que ir a confrontarlos, tenía que ir a detenerlos y tenía que predicar el evangelio, tenía que instituir un liderazgo bíblico, tenía que levantar pastores, obispos, ancianos, diáconos en medio de la iglesia. Él explica cómo tienen que vivir los diáconos, él explica cómo tienen que vivir los ancianos y pastores, cómo ellos deben ser un ejemplo de conducta, fe y pureza, a lo cual también Timoteo era llamado. En medio de todo ese caos, él explica cómo tiene que orar la iglesia. Él explica cómo debe ayudar a las viudas. Él explica también en la primera epístola cuál es el rol de la mujer. Y él explica cómo debe moverse la iglesia, cómo debe caminar ella. Pero él dice en el capítulo 3 de la primera epístola que la iglesia es la casa de Dios, columna y sostén de la verdad. La tarea de la iglesia era levantar a Cristo a lo más alto. Para Pablo el evangelio era primero, era el eje central de la primera epístola y lo estuvimos viendo. Así que en medio de todo eso, en medio de toda esa labor que Timoteo tenía, que se le describe detalladamente en la primera epístola, pasa un tiempo, pero resulta que para Timoteo no estaba siendo tan sencillo, no era tan fácil y no la estaba viendo, así como decimos, de mucha alegría. Estaba pasándola un poco mal. Entonces Pablo escribe una segunda epístola justo antes de morir, siendo esta la última epístola que él escribe. Y siendo una epístola donde él, estando en prisión, le hace saber a Timoteo que él tiene conocimiento de que ya va a morir. Entonces Pablo le hace ver a Timoteo con palabras de ánimo cómo debe de estar dependiente del Espíritu Santo para poder llevar a cabo, si no me equivoco, son 28 imperativos exactos en esta segunda epístola.
Un montón de normas, y si no son más o un poquito por ahí anda, un montón de normas que Timoteo debe cumplir, pero él no le da todos estos imperativos así nomás solito, sino que le recuerda que debe ser impulsado por el Evangelio y le recuerda que debe estar dependiendo totalmente de la obra del Espíritu Santo para poder llevarla a cabo. Ahora, en los primeros versos de esta segunda epístola, estuvimos viendo cómo Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego. Y cómo ese término aviva el fuego en el movimiento carismático del día de hoy se ha hecho algo místico, algo abstracto, como que no entendemos muy bien qué es avivar el fuego. Pero es muy concreto el apóstol Pablo cuando él le hace ver a Timoteo que avivar el fuego es intensificar, meterle fuerzas, echarle gana a su labor ministerial. Si estás predicando, continúa predicando. Continúa formando liderazgo, continúa trabajando, continúa confrontando a los falsos maestros, continúa peleando la buena batalla. Pero Pablo lo anima recordándole el Evangelio. Vaya conmigo al verso 9, que fueron los últimos versos que vimos en el sermón anterior. Pablo dice: Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Eso lo estuvimos desarrollando en el sermón anterior. Pero si hay algo que podemos ver es que Pablo resalta, como en Efesios y como en todas las demás epístolas, que no es un asunto de obras. Por lo general, las enseñanzas de los falsos maestros, y lo vimos también en 1 Timoteo, se sostienen en las obras para poder alcanzar la salvación. Pastor, sí, yo sé que yo tengo que creer, pero en mi interior a veces lucho porque creo que cuando hago algo bueno estoy ganando puntitos con Dios para mi salvación. Pablo dice: esto no es por las obras, hermanos. Nosotros las obras las tenemos como resultado de que Él ya nos salvó. Las obras nuestras no son puntitos que pasamos ahí en la calculadora para ganar nuestra salvación. Nosotros somos salvos, Él hace una obra, Él nos transforma, nos salva, y entonces nosotros podemos responder con buenas obras. Dicho sea de paso que son obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Pablo le hace ver esto a Timoteo: no es por obras, se lo recuerda. Le recuerda esto en medio de todo lo que vimos del Evangelio en el sermón anterior. Ahora, el Evangelio conecta tres imperativos importantes. El que vimos en el sermón anterior, que es: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Entonces estuvimos desarrollando ese primer imperativo. Pero el Evangelio, los versos del 9 al 10 o 9 y 10, unen ese imperativo de aviva el fuego con retén las palabras. Retén las sanas palabras. Y el otro imperativo que veremos hoy es: guarda el tesoro. El Evangelio es el que impulsa o debe impulsar a Timoteo a cumplir estas cosas que Pablo le ha encomendado. Pero en medio de lo que Pablo está escribiendo, haciéndole ver que el Evangelio lo tiene que impulsar, Pablo también le dice: dependes de la obra del Espíritu Santo para poder hacerlas. Dependes de Él. Ahora, esto es a grandes rasgos lo concerniente a los imperativos que vamos a ver hoy y la obra del Evangelio y cómo Pablo se la recuerda a Timoteo. Pero hay algo más que vimos en el primer sermón de la segunda epístola a Timoteo, y es cómo nosotros, para leer esta epístola, tenemos que tener presente la palabra fidelidad. Y cómo Dios en esta epístola se presenta como un Dios fiel. Pero no solo eso, sino que Él, presentándose como un Dios fiel, a su vez, Pablo le demanda a Timoteo: sea fiel en lo que usted se le ha sido encomendado. A Timoteo se le está demandando ser fiel, pero a la vez Dios se revela como un Dios fiel. Así que es bueno tener este principio bien claro. Y vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Recordemos que este atributo de Dios, del Dios fiel, es el atributo que sobresale en esta segunda epístola. Y tiene como, se puede decir, como factor común esto con el libro de Deuteronomio.
De todos los atributos que se desarrollan en Deuteronomio, el atributo que sobresale es la fidelidad de Dios, el Dios fiel que acompañó al pueblo de Israel. Me dice amén cuando lo tiene. Amén, lo tienen. 6:1. Vamos a leer despacio. Voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor, su Dios, me ha mandado que les enseñe, para que los cumplan en la tierra que van a poseer. Hacemos una pausa y recordemos que en este momento el pueblo está junto al Jordán. Está a punto de entrar a las tierras prometidas, a las tierras de Canaán que se le habían prometido a los padres de este pueblo. Verso 2. Para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Tú y tus hijos y tus nietos todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha, pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que mana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Acá vemos cómo el Señor va a cumplir esa promesa y sabemos que la cumplió para con el pueblo de Israel, porque Dios es un Dios fiel. Verso 4. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y sucederá, verso 10, que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies, entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Verso 13. Temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. No seguirán a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que los rodean, porque el Señor tu Dios, que está en medio de ti, es Dios celoso. No sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti y Él te borre de la superficie de la tierra. No voy a desarrollar de estos versos todo lo que podría desarrollarse, pero quiero resaltar varias cosas. Dios es un Dios celoso. Él quiere nuestra atención, Él quiere nuestra adoración y Él espera de nosotros también obediencia. Él se está mostrando fiel para con el pueblo de Israel, pero también le está diciendo al pueblo de Israel: sean fieles, no se vayan con otros dioses, porque yo soy un Dios celoso. Yo quiero que la adoración sea para mí, dice Dios, que la exaltación sea para mí, que la atención sea para mí, que todo sea para mí. En este sentido, Dios se muestra como un Dios celoso, pero fiel a sus promesas. Dios quiere, hermanos, que le temamos, que nuestra atención sea para Él. Así como Él se muestra fiel, Él demanda fidelidad a su pueblo. Nosotros, hermanos, debemos ser fieles. Y tomé este extracto de Deuteronomio que nos muestra cómo Dios es fiel a lo que promete, pero a su vez Él demanda que su pueblo sea fiel. Esto es lo que está pasando justamente en segunda de Timoteo. El mismo Dios
de Deuteronomio es el mismo Dios de segunda de Timoteo. Es el mismo Dios. Ese Dios fiel. Entonces, Pablo le hace ver a Timoteo y le habla acerca de ese Dios que no le está prometiendo ni a usted, ni a mí, ni a Timoteo, ni a Pablo tierras en este mundo, ni un reino pasajero en este mundo, sino que nos está poniendo el apóstol Pablo la mirada en lo eterno, recordándole a Timoteo que las promesas que tenemos en él son eternas. Y así como esas promesas son eternas y no son pasajeras como el pueblo de Israel aquí en la tierra, así de esa misma manera Dios está mostrando que Él es un Dios fiel. Y así como cumplió con su pueblo, cumplirá con su iglesia. Pero en medio de las promesas de Dios, en medio de la fidelidad de Dios, Él le dice a su pueblo: ustedes tienen que ser fieles. Pablo le dice a Timoteo: tienes que ser fiel, Timoteo. Entonces debemos recordar para esta segunda epístola, esta segunda carta, que la fidelidad de Dios como un atributo es importante, pero también nosotros debemos ser fieles en respuesta a esa fidelidad de Dios. No es por nada que en Efesios capítulo 5 dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Así que tenemos nosotros que ser fieles a nuestro grande y poderoso Dios. Vamos al verso 11 del primer capítulo de segunda de Timoteo. Verso 11. Pablo le escribe a Timoteo, a un Timoteo que estaba luchando con el desánimo, a un Timoteo que no la estaba pasando muy bien. Pablo le escribe: para este evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Por lo cual, dice Pablo, también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Esto nos lleva a nuestro primer encabezado en esta sección que estamos viendo hoy. Una comprensión clara de quién es el Señor me impulsará a llevar a cabo aquello para lo cual fui llamado. Voy a repetirlo. Una comprensión de quién es Dios me impulsará a llevar a cabo aquello para lo cual fui llamado. Esto nos está comunicando, este principio aquí, que entre más nosotros conocemos a Dios, por decirlo de alguna manera coloquial, menos podemos zafarnos el tiro. Todos en medio de la iglesia como diferentes miembros, como un solo cuerpo. Todos nosotros, Dios nos ha puesto en su cuerpo con funciones y propósitos específicos. Entre más nosotros conocemos a Dios, más vamos a ejercitarnos en todo aquello a lo cual Él nos llamó. Más impulso tendremos. En el caso de Pablo, Pablo tenía labores específicas. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran esas labores? Predicador, apóstol y maestro. Y él dice: lo que yo hago, lo estoy haciendo porque sé en quién he creído. La respuesta a entender quién es el Dios que nos ha salvado es servirle. Esa es la respuesta. Cuando yo entiendo quién es el Dios, estoy creciendo en el conocimiento de ese Dios, mi respuesta es servirle a Él incansablemente. Y Pablo está diciendo: yo lo hago porque sé en quién he creído. Por eso lo estoy haciendo. Entonces, cuando nosotros sabemos en quién hemos creído, tendemos a hacer exactamente lo mismo. Pablo nos está modelando, como en otra epístola que él dice: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pablo nos modela como un servidor que comprende quién nos rescató. Pablo entiende que su vida no le pertenece, pero a veces nosotros leemos estas cosas y pensamos que eso era un asunto de Pablo y que no tiene que ser un asunto de la iglesia. Pensamos: sí, pero era el apóstol Pablo, era Pablo, pero el Espíritu de Dios que estaba en Pablo está en el corazón de la iglesia hoy. Suponiendo que está. Suponiendo que ahí está. Supongo que ahí está.
Nosotros debemos entender que Dios es un Dios celoso y Él no desea que nos entreguemos a las cosas del mundo, sino que nos entreguemos completamente a su propósito para que el reino avance. Pablo nos modela como un servidor. Él sufre, él pasa situaciones difíciles, naufragios, lo apedrean, lo sacan de Listra casi muerto, sirviendo al Dios en el que había creído. Pablo es un modelo para la iglesia y él mismo lo menciona en el primer capítulo de la primera epístola a Timoteo, cuando él dice: yo era un blasfemo, un asesino. ¿Se acuerdan? Pero Dios me rescató en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para ser un ejemplo. Pablo es un ejemplo como servidor. Hermanos, y nosotros debemos comprender, a la luz de la fidelidad que le demanda Pablo a Timoteo, que nosotros como iglesia debemos ser fieles a Dios. Nosotros como columna y sostén de la verdad que vimos en la primera epístola, tenemos que ser fieles. Cada uno de nosotros ha sido llamado por Dios para labores específicas dentro del reino. Algunos predicarán, algunos serán maestros, algunos ejercerán otras tareas, pero todos aquí tenemos funciones específicas dentro del cuerpo. Y si nosotros sabemos en quién hemos creído, nuestra respuesta será servirle a ese Dios en el que hemos creído. Esa es nuestra respuesta. El cumplir el llamado de Dios. ¿Qué le produjo a Pablo? ¿Qué dice ahí que le produjo? Padecimientos. Lo llevó al sufrimiento. Pablo muestra cómo el sufrimiento no es un impedimento para cumplir con aquella labor. Pablo estaba dispuesto a sufrir por el evangelio, a sufrir para cumplir la labor para la cual Dios lo había llamado. Yo soy predicador, yo soy apóstol, yo soy maestro y lo hago porque sé en quién he creído, y él está dispuesto en esa condición a sufrir por el evangelio. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos estar dispuestos a esto. En nuestra iglesia local, en el cuerpo de Cristo, con nuestros hermanos, nosotros debemos ver en Pablo un ejemplo de servicio y entrega por el avance del reino y del evangelio. Pablo es un modelo para nosotros. La palabra nos comunica que el motivo por el cual Pablo hacía esto es porque él tenía una clara conciencia de quién había creído. La palabra también nos muestra que somos un cuerpo, diferentes miembros, diferentes funciones. Y se supone que todos hemos creído. Se supone que todos hemos creído, que estamos conscientes de quién hemos creído. La pregunta es: ¿estamos realmente conscientes? ¿Estamos listos para padecer por el evangelio? ¿Estamos listos para sufrir por el evangelio? ¿Nos estamos negando a nosotros mismos por el avance del reino, así como el Señor Jesús lo demanda muchas veces? ¿Estamos negándonos a nosotros mismos? ¿Estamos de verdad muriendo nosotros y creciendo Cristo en nosotros de tal forma que estamos dispuestos a entregar nuestras vidas por el avance del reino? Es que lo que piden ahí en la iglesia para servir es mucho. Eso que están pidiendo los pastores, es que el pastor, qué dolor que es el pastor. Qué estándar más alto quieren los pastores para servir. Si Pablo estaba dispuesto hasta perder su vida, ¿cómo se pueden ver estándares altos en medio de una iglesia como la del día de hoy en nuestro contexto? ¿Cómo podemos nosotros decir que los estándares son altos? ¿Cómo podemos decir que se está pidiendo mucho? No es que se está pidiendo mucho, es que usted no quiere negarse, es que usted no quiere morir. Eso es todo. Usted no está dispuesto a morir por el avance del reino, no lo está. Por el avance del reino. ¿Estamos siguiendo el modelo de negación que Pablo imita de Cristo? ¿Estamos imitando este patrón? Y mucho menos
debería de haber vergüenza, que era muy común en esta época entre Pablo, Timoteo y toda su labor ministerial. Muchos se avergonzaron del evangelio y se avergonzaron de él. Pablo dice: porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Pablo estaba convencido de que todo lo que concierne a su confianza en el Señor iba a mantenerse junto a la compañía de sus promesas, junto a la fortaleza que Él da, manifiestas en su vida por el poder del Espíritu Santo. Y Pablo sabe que esto es una realidad hasta que seamos transformados. Entonces, hermano, el comprender que hay promesas de Dios que nos están esperando eternamente, que hay un evangelio que nos ha rescatado, que nos sacó de estar muertos y que nos dio vida, que éramos esclavos del reino de las tinieblas y Él nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Eso es suficiente para que nosotros entreguemos nuestra vida por el evangelio. Pero si no podemos entregar ni tiempo, ni recurso, ni fuerzas, ni energía, estaremos muy lejos de vivir como el apóstol Pablo vivía, como el Señor Jesucristo nos dice que debemos vivir. Nos amamos demasiado. Amamos más nuestro tiempo de ocio. Amamos más nuestras cosas, nuestra vida. Amamos más todo lo que queremos lograr con el dinero por el que tanto estamos trabajando, que no nos permite congregarnos, que no nos permite asistir a orar con los hermanos, que no nos permite asistir a los grupos en casa. Amamos demasiado nuestro dinero y por el cual trabajamos. Amamos demasiado las cosas de este mundo, pero recordando el Dios del Antiguo Testamento que se revela como un Dios fiel, Dios no quiere que nos inclinemos a otros dioses ni a las cosas de este mundo. Dios quiere que vivamos para Él. Dios quiere que tomemos nuestra cruz y peleemos esta batalla. Una batalla que parece que dentro de las iglesias están peleando 2, 3 o 4 personas. La iglesia, como columna y sostén de la verdad, debe pelear esta batalla. Versículo 13, viene el imperativo. Después de mostrarnos Pablo sus convicciones y el por qué él hace lo que hace. Verso 13, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Y voy a leer este verso en la Nueva Traducción Viviente. Dice: aférrate al modelo de enseñanza que aprendiste de mí. Un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. ¿Qué es aferrarse? Aferrarse es tomar con fuerza, sostener, no soltar. Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, así como yo le enseñé, manténgase ahí. No se ponga muy creativo, como se ponen hoy todo un montón de iglesias. No se ponga muy creativo. Hay un modelo de enseñanza bíblico, un marco bíblico. Hay una norma, una forma en la que Pablo le enseñó a Timoteo: manténgase en esa enseñanza. Pero muchos hoy se ponen muy creativos y terminan desviándose, ya no siendo Cristo el centro, ni teniendo la preeminencia. Y vamos a ejemplificar esto, a ilustrarlo con lo que pasó con Josué en el capítulo 1, vaya al capítulo 1, verso 6. Josué capítulo 1, verso 6. Pablo le dice a Timoteo: mantente en la forma en la que has aprendido, mantente allí. Los falsos maestros tienden y tenderán a seducir que nos desviemos, que pongamos la atención en otra cosa. Pablo le dice a Timoteo: retén esa norma, retén las sanas palabras que has oído de mí. Josué 1, verso 6, me dice amén cuando lo tiene. Un texto también que se ha tomado, hermanos, para otro montón de cosas lejanas a lo que realmente nos está diciendo el contexto. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a tus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir
toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El motivo por el que Josué tenía que ser fuerte y valiente no era porque iba para un partido de campeonato de fútbol. No era porque iba para el examen de bachillerato, ni tenía que hacer un proyecto, una tesis en la universidad. No, Josué tenía que ser fuerte y valiente porque tenía que mantenerse en la ley de Dios. Iglesia, tenemos que ser fuertes y valientes manteniéndonos en la ley del Señor. Y Pablo le dice a Timoteo, con esta ilustración de Josué, retén las palabras. Pero el Señor le dice a Josué, no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Pero por qué? Para que cuides de hacer. Entonces vamos a ver. Sí, pastor, yo entiendo lo que la palabra del Señor dice. Yo estoy en el marco bíblico, yo entiendo todos los conceptos, la teología. Esto va para acá, esto va para allá. Si esto es lo que la Biblia dice, ok, muy bien, ahora póngalo por obra. Ahora hágalo. Conocemos el texto, conocemos la escritura, ok, pongámosla en práctica. Dios, la fidelidad que demanda de nosotros no es una fidelidad de decir, no, yo creo, sí, yo creo. No, haga. Es hacer, es actuar. Dios es un Dios que demanda acción de su pueblo. Y estamos en medio de una batalla que Pablo más adelante habla en esta epístola. Entonces Timoteo está desanimado. Timoteo está luchando, Timoteo está peleando contra estos falsos maestros, no la está pasando muy bien, las cosas no están muy fáciles, pero Pablo le dice, Timoteo, mantente ahí, retén todo lo que te enseñé, mantente en las sanas palabras. Y el mismo Dios que le demanda a Josué ser valiente y fuerte para mantenerse allí en la escritura y en lo que se ha enseñado, es el mismo Dios que le está demandando a Timoteo mantenerse allí. Es el mismo Dios que nos demanda a nosotros ser fuertes y valientes para mantenernos allí. ¿Por qué hay que ser fuertes y valientes? Porque hay oposición. Hay oposición cuando nos mantenemos en el marco bíblico, y la oposición ni siquiera empieza afuera, la oposición empieza adentro. Cuando nos ponemos bíblicos, cuando tratamos de llevar a la práctica todo lo que la palabra enseña, el mismo Satanás se levanta en medio. El mismo Satanás. Queremos predicar la unidad, queremos vivir en unidad, queremos mover la unidad, pero Satanás quiere afectarla. Queremos predicar a Cristo, ponerlo en el centro, pero Satanás no querrá que eso pase. Y Satanás en Éfeso estaba utilizando falsos maestros para oponerse a la predicación del evangelio. Pero Timoteo estaba luchando, Timoteo estaba peleando, él debía retener. Y el retener las sanas palabras era parte de la fidelidad que Timoteo debía tener para con Dios. Él debía ser fiel reteniendo lo que se le había enseñado. Está muy bien que hablemos la palabra. Está muy bien que esté en nuestras bocas y nuestras conversaciones, pero debe estar en nuestros actos. En la manera en la que yo perdono, en la manera en la que yo amo, debe estar allí en nuestros actos. Pastor, pero pero no somos una iglesia perfecta. Nos vamos a equivocar. Sí, nos vamos a equivocar. En el camino nos equivocaremos, pero en su gracia Dios utiliza a la iglesia para llevarnos, alinearnos, acomodarnos y que hagamos bien esa carrera que Él nos ha llamado a correr, poniendo la mira en el autor y consumador de la fe, Cristo nuestro Señor. En el libro Amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, que estamos estudiando algunos hermanos, el tema de los esposos, que ha sido una gran bendición,
Hay una ilustración, creo que ya la mencioné en otro momento, de un padre hablándole a su hijo, un padre enseñándole a su hijo. Yo creo que todo padre desea decirle eso a su hijo. Yo creo que es una frase que yo creo que es importante. Él le dice a su hijo: si alguien te dice una cosa, pero con sus actos hace otra, créele a los actos. Lo que nosotros hagamos es en realidad lo que va a definir quiénes somos y si hemos creído. Por eso Pablo dice: yo lo que hago, lo hago porque sé. Pero Pablo no se quedó en el saber. Pablo no se quedó en sí, yo sé en quién he creído. Pablo no se quedó ahí. Pablo fue a cumplir el llamado que Dios le había dado a él. Pablo no se quedó en yo estoy convencido, yo creo, no. Yo hago porque sé. Ok, sí, pastor, yo sé, yo estoy convencido en quién he creído. Ok, ahora haga. Ahora metámosle ganas porque los tiempos son difíciles y son malos. Y si la iglesia no es columna y sostén de la verdad, ¿quién lo va a hacer si es la iglesia el ente que Dios ha puesto en el mundo para levantar su nombre y exaltarlo? ¿Quién lo va a hacer? Continúa el verso 14. Viene el otro imperativo después de retén las palabras. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Ok, este mismo verso 14 lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Pablo está dando por un hecho de que el Espíritu Santo está en Timoteo como está en él. Entonces, podemos ver rápidamente nuestro segundo encabezado en esta sección. Es mediante el Espíritu Santo que nosotros podemos cumplir lo encomendado. Repito, es mediante el Espíritu Santo que nosotros podemos cumplir lo encomendado. Hermanos, el Espíritu Santo es el cumplimiento de muchas promesas. El Espíritu Santo nos llevará a retener las palabras sanas para ponerlas en práctica. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a recordar el Evangelio. Hermanos, sin la operación del Espíritu Santo no se podrán retener las sanas enseñanzas. No se podrá perseverar en el Evangelio. Sin el Espíritu Santo, como lo vimos en el sermón anterior, no se podrá avivar el fuego. Sin el Espíritu Santo no se podrá retener la sana enseñanza. Sin el Espíritu Santo no se podrá guardar el tesoro. Pastor, pero entonces ¿qué quiere decir? Que muchos lo que no tienen es el Espíritu Santo. ¿Eso es lo que usted está queriendo decir? Pues sí, muy probablemente muchos de los que están sentados en la iglesia cada domingo, en las iglesias, cada domingo, en las asambleas, no tienen al Espíritu Santo en su corazón. Muchos no han nacido de nuevo. No tienen al Espíritu Santo dentro suyo. Y sin el Espíritu Santo no podemos ni avivar el fuego, ni retener las palabras, ni guardar el tesoro. No se puede. Se necesita el Espíritu Santo. Y vimos en el sermón anterior cómo el Espíritu Santo le dio a Timoteo todas las herramientas espirituales para llevar a cabo cómo el fuego se avivaba. El Espíritu Santo está en nosotros, y si está en nosotros, nosotros pondremos por obra todo aquello que Él nos habla. No lo busque, yo se lo leo. En Ezequiel capítulo 36, cuando se hace la promesa del Espíritu Santo y la regeneración del hombre, dice en el verso 26: además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Todo esto lo recordamos y casi que lo decimos así de memoria, pero continúa. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Hermanos, el Espíritu Santo hace una labor cuidadosamente. Los tercos somos nosotros.
Pero el Espíritu Santo está haciendo una labor cuidadosamente. El Espíritu Santo nos dice a nosotros qué está bien y qué está mal. Pero muchas veces nosotros ignoramos la voz del Espíritu Santo en nuestro caminar diario. Sabemos que estamos mal y buscamos justificar nuestros actos y se los justificamos a nuestra conciencia, en nuestros pensamientos. Buscamos todas las justificaciones para callar la voz del Espíritu Santo. Pero Él está haciendo una labor cuidadosamente. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: tienes al Espíritu Santo allí. Por ese Espíritu Santo que tienes, guarda este tesoro que se te ha encomendado. Retén la sana enseñanza. Aviva el fuego del don del Espíritu que tienes dentro. Entonces, por el Espíritu Santo, Timoteo tiene todo lo que se necesita. Está completamente capacitado para hacer aquello para lo cual fue llamado. Entonces, todos nosotros fuimos llamados para el avance del reino. Todos nosotros, como dije, supongo, tenemos al Espíritu Santo. Si lo tenemos, si tenemos al Espíritu Santo, nosotros somos parte del avance del reino. Pastor, pero en realidad yo no estoy haciendo nada. Entonces tiene que escudriñar en su corazón qué es lo que está pasando a la luz de esta verdad. Porque pudiese ser que el Espíritu de Dios en este momento le está hablando y le está haciendo ver qué es lo que está haciendo mal. Pero quiero animarlo a que no sea testarudo, no sea testaruda, no sea terco. Escuche a Dios. Escuche al Espíritu que mora en su corazón. Escúchelo. A Timoteo se le encomendaron varias tareas: enfrentar a los falsos maestros, restablecer el orden en la iglesia local, predicar el evangelio, entre otro montón de cosas en la primera epístola. Es por esto que Pablo le recuerda que ha sido capacitado por él para llevar a cabo estas tareas. Y repito, avivar el fuego, retener las sanas palabras y guardar el tesoro que se le ha encomendado. Hermano, vea, la única forma de llevar a cabo, yo sé que ya lo dije, pero lo subrayo, la única forma de llevar a cabo aquello para lo cual el Señor nos llamó es siendo capacitados por el Espíritu Santo. No hay otra forma. El Espíritu Santo, dice Pablo, que está en nosotros. Solo por medio de las herramientas que se encuentran en el Espíritu Santo, Timoteo iba a hacer posible todas estas tareas. Y algo que podemos ver es que para llevar a cabo todo aquello para lo cual el Señor nos llamó, dependemos del Espíritu Santo. No está en mis habilidades, no está en mi capacidad, está en el poder del Espíritu Santo obrando en mi vida. Es el Espíritu Santo el que me convence de lo mal que estoy. Es el Espíritu Santo que me hace ver qué tengo que hacer en cada momento. Y conversando con algunos hermanos les he dicho, tenemos que vivir en una consulta continua al Espíritu de Dios. Hermanos, lo natural de un cristiano es que tenga una relación con Dios en la cual pueda estar escuchando su voz constantemente. Me duele mucho saber que muchas personas pasan meses, semanas, días sin escuchar la voz de Dios. Muchos tienden, no siempre, no voy a generalizar esto, pero muchos tienden a buscar consejo porque no quieren escuchar lo que el Espíritu de Dios les está diciendo que deben hacer. Y buscan consejo esperando escuchar algo diferente para ver si acaso le tapan la boca al Espíritu que les está hablando en el corazón y que les está haciendo ver qué tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Tenemos conciencias informadas con la palabra de Dios y cabezotas enormes informadas con la palabra de Dios. Pero esta información no es solo para que la sepamos y digamos estamos en el marco de la palabra, no, es para que lo pongamos por obras. ¿Cuál es mi participación en el avance del reino? No, pastor, es que yo no soy digno. Sí, hermano, ninguno es digno. Ninguno es digno del perdón, ninguno es digno de la gracia, ninguno de nosotros lo es, ninguno.
Pastor, es que yo estoy esperando estar en un momento de santificación, en un éxtasis. No, hermano, no. Déjese de cuentos y de pretextos y de cosas. Y deje de huirle a aquello que Dios habla a su corazón. Tenemos responsabilidades, somos la iglesia, se supone que somos hombres y mujeres de Dios para que el reino avance, para predicar a Cristo, para ser uno y que el mundo crea, para vivir para Él. Pero somos duros, hermano. Somos duros. Hermanos, para hacer que el reino avance, somos dependientes del Espíritu Santo. Si Él no está allí, Cristo no será exaltado. Cristo no será exaltado. Y voy a repetir un principio que mencioné hace mucho tiempo. Toda la Escritura es inspirada por el Espíritu de Dios, ¿sí o no? Y el Espíritu de Dios en la Escritura pone a Cristo en la cúspide. ¿Sí? Y Cristo nos dice a nosotros, sigan mis pasos. El Espíritu Santo nos va a llevar a ver a Cristo y nos capacita para ver su vida y seguir sus pasos. Él nos capacita para esto. Otro asunto importante que vemos en esta sección relacionado a lo que mencioné en el sermón pasado es que esta carta tiene una particularidad. Habla mucho de las relaciones con otros. Habla mucho de cómo Pablo se lleva a intercambios personales. Vaya al verso 15 y continuamos. Ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han dado la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Estos Figelo y Hermógenes abandonaron a Pablo. Estaban con él, al parecer, estaban haciendo y dijeron, no, ¿sabe qué? Hasta aquí llego. Y se fueron. Se avergonzaron, etc. Verso 16. Conceda el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio consuelo. Y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. El Señor le conceda que halle misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. El modelo de Onesíforo debe retarnos a vivir reflejando el Evangelio. Yo me pregunté, leyendo esta sección, yo me pregunté, ¿con qué necesidad Pablo escribió esto? Era un asunto que él pudo haber dejado personal. Sí, aquellos me dieron la espalda, Onesíforo me dio consuelo. ¿Con qué necesidad Pablo escribe eso? Pudo haber sido que algunos le dijeran, Pablo, ni escriba eso. Estamos exaltando a Cristo. Si ya deje eso así, olvídelo, ¿para qué lo va a escribir? Pero Pablo lo escribe inspirado por el Espíritu de Dios por algo. Y se los dije desde el inicio de la epístola, las relaciones entre unos y otros son importantes. Y si hay una epístola que lo refleja es esta. Lo refleja. Onesíforo es un modelo que nos reta a vivir el Evangelio. ¿Con qué necesidad Pablo escribe? ¿Cuál puede ser el deseo de Dios? Eso es lo que yo me pregunté, hermanos, la verdad. ¿Cuál puede ser el deseo de Dios detrás del hecho de haber plasmado estos datos para nosotros hoy? ¿Por qué? Algunos parecen estar hasta la muerte con aquellos a los que les han prometido acompañarlos. Pero cuando el piso se mueve, abandonan. Estas son cosas que pasan en el caminar ministerial de Pablo. Se topó con algunos que dijeron, ¿sabe qué? Vamos, yo voy con usted, Pablo, vamos para adelante, vamos a trabajar juntos. Y le terminaron dando la espalda. Existe un evidente contraste entre Figelo y Hermógenes y Onesíforo. Figelo y Hermógenes al parecer estaban en algún momento con Pablo
Y a diferencia de Onesíforo, ellos se avergonzaron de Pablo y se avergonzaron del Evangelio. Dios utiliza a hermanos para dar soporte emocional. Pablo, el apóstol Pablo, daba gracias a Dios y deseaba misericordia para Onesíforo, porque ¿qué hizo Onesíforo por él? ¿Qué le dio? Consuelo. Le dio consuelo. Pablo subraya lo importante que fue para él que Onesíforo hiciera esto. Terminando esta epístola, Pablo dice: todos me dieron la espalda, pero el Señor estuvo conmigo. Y podemos decir: sí, pastor, al final lo que importa es que el Señor esté con nosotros. Eso es lo que importa. Pero Pablo le hace ver a Timoteo la necesidad que tenía de que él lo fuera a visitar. Pablo subraya lo importante que es el afecto y el ánimo de unos para con otros. Los que lo traicionaron, los que abandonan, no iban a faltar en el camino de Pablo y no van a faltar en el camino de la iglesia. Pero en este camino hay otros que Dios los usa para fortalecernos. Pablo menciona a Onesíforo, que fue consuelo para él. Probablemente en la iglesia de hoy muchos hubieran dicho: qué argollita Onesíforo, qué brocha Onesíforo, es una brocha. Se ríen por algo. Hubiéramos dicho eso: qué brocha. No ve Pablo, hasta lo pone ahí en la carta, Onesíforo. ¿Quién se cree Onesíforo? Eso pasa cuando no hay una madurez, un crecimiento en el conocimiento de un Dios que utiliza a la iglesia como un medio de gracia para moverse. Onesíforo fue una fuente de consuelo para Pablo. Pablo reconoce la gracia de aquellos que lo han bendecido. Ahora, Pablo no está reconociendo la gracia de Dios de Onesíforo. Ponga atención a este punto. Ponga atención a este punto. El afán de Pablo no es un afán carnal para manipular a los demás para que sean como Onesíforo. ¿Está conmigo? Pablo no está haciendo mención de Onesíforo para manipular a la audiencia para que todos hagan exactamente lo mismo que él. Porque sé que hay muchos maestros, pastores, que utilizan textos de este tipo para manipular a la audiencia. Pero el afán de Pablo no es mostrar a Onesíforo para que todos hagan lo mismo, sino que la palabra inspirada de Dios plasma esos detalles para que veamos y entendamos que Dios es un Dios fiel y que se muestra en un medio de gracia que es la iglesia misma, ayudándose unos a otros. Muchos ponemos al apóstol Pablo en un pedestal y decimos: qué tremendo todo lo que pasó con el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo necesitó del consuelo de otros hermanos, necesitó de la oración de la iglesia, necesitó de ellos. Porque no podemos ver a Pablo ahí solo. No, cuando se despidió en Mileto, en Hechos capítulo 20, lloraron con él. Lo abrazaron, lloraron porque él se iba, llevaba años enseñándoles de día y de noche. Lo amaron, estaban con él, unos con otros se amaban. Pablo no era un llanero solitario. Pablo era parte del cuerpo de Cristo, que requirió consuelo de sus hermanos y que le dolió cuando otros le dieron la espalda y otros que le hicieron daño, que vamos a ver más adelante en la epístola. Hermanos, Dios muestra su fidelidad en medio de la iglesia. Y llevémosle una ilustración sencilla. Muchos hemos pasado por etapas donde no tenemos qué comer. Y la misma iglesia es utilizada por Dios para suplir esas necesidades. Un ejemplo. Muchos abundan en palabras de ánimo. Un mensaje de texto que anime, que recuerde el evangelio. Una llamada, muchos lo hacen.
Para muchos otros, lamentablemente, es más fácil insultar, ofender, golpear, maltratar, pero todos aquellos en los cuales está el Espíritu de Dios son capacitados para llenarse de palabras de ánimo para con sus hermanos, de palabras de aliento, de fortaleza, de cuidado. Hermanos, esa es la fidelidad de Dios que se muestra dentro de la misma iglesia hoy. Es que, hermanos, andábamos orando por una hermana que estaba muy triste, se sintió ella muy mal y fuimos y estuvimos con ella y la visitamos. Pero no nos hubiéramos dado cuenta, pastor, que ella se sentía mal si no nos hubiéramos sentado a tomar un café y ella no nos cuenta. ¿Ven cómo todas las relaciones son importantes? Pastor, es que a mí nadie me ha llamado, a mí nadie me ha dicho. Bueno, hermanos, es que nosotros no practicamos ni telepatía, ni adivinación. O sea, hermanos, nosotros somos la iglesia y si fortalecemos las relaciones unos con otros, sabremos cómo apoyarnos unos a otros. Eso es importante. Por eso la iglesia debe procurar ministrar gracia a los hermanos. Debemos ministrar gracia. Pablo hace mención de Onesíforo y expresa un buen deseo para él. En el verso 18 hay algo importante. Dice: el Señor le conceda que haya misericordia del Señor en aquel día. Leamos otra vez. El Señor le conceda que haya misericordia del Señor en aquel día. Onesíforo, bueno, aquí habla del servicio en Éfeso. Onesíforo era un servidor ejemplar y al parecer Timoteo estaba consciente de eso. Pero Pablo le está deseando a Onesíforo que le sea concedido hallar misericordia. Conocemos que Dios es un Dios que tiene misericordia del que Él tenga misericordia y compasión del que Él la tenga. La misericordia de Dios con Onesíforo no será por ser un buen servidor ni por darle consuelo a Pablo. No es por eso, sino por la voluntad del Señor. Entonces Pablo expresa un deseo para Onesíforo que no está sujeto, que no es un resultado de todo lo que Onesíforo ha hecho por él ni por la iglesia, sino que Pablo desea un resultado en Onesíforo que está sujeto a la voluntad del Señor. Por eso Pablo dice: le conceda, que Dios le dé la posibilidad de hallar misericordia delante de él en aquel día. Y en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 26, en esta misma epístola, desarrollaremos más un poquito esa idea. Hermanos, nosotros debemos ver a Onesíforo como un modelo. Debemos ministrar gracia a nuestros hermanos, ser consuelo para otros hermanos, en vez de ser tropiezo, en vez de ser golpeadores, en vez de ser críticos de manera negativa. No con gracia, sino negativamente. En vez de andar en murmuración, en vez de andar en chisme, en vez de golpear, nosotros tenemos que ser como Onesíforo. Dependemos de la operación del Espíritu Santo en nosotros. Onesíforo, como un creyente nacido de nuevo, naturalmente él refleja el Evangelio. Eso es lo que Onesíforo está haciendo. Y realiza un aporte importante a la expansión del reino. Ahora, mis hermanos, y con esto cierro. Se supone que el Espíritu Santo está en nosotros. Se supone que el Espíritu Santo nos ha dado las herramientas necesarias y nos ha capacitado para avivar el fuego, para retener las sanas palabras y para guardar el tesoro que nos ha encomendado el Señor como iglesia en el avance del reino. Escuchamos la palabra. Vemos el ejemplo de Pablo a Timoteo. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? En múltiples ocasiones, Dios le dice al pueblo de Israel: hagan esto, hagan lo otro. No se les olvide que yo los saqué de la tierra de Egipto. Que no se les olvide. Hoy el Señor nos dice: no se les olvide que yo los rescaté de la esclavitud al pecado. No se les olvide.
y demanda en esta epístola fidelidad de nosotros. Debemos ser fieles, porque Él es fiel. Porque Él cumple sus promesas, porque Él las seguirá cumpliendo. Pastor, pero hay momentos de mucha dificultad, hay momentos donde yo no tengo ánimo. Sí, esos momentos van a llegar. Van a haber momentos donde no hay ánimo. Van a haber momentos donde no hay fuerzas. Van a haber momentos donde no queremos más. Eso va a pasar. Pero a pesar de eso, el Evangelio es suficiente para impulsarnos. El Espíritu de Dios nos ha dado las herramientas necesarias para cumplir esa labor. Así que esto se lo voy a poner bien fácil. El que hagamos que el reino avance no está sujeto a mi entorno ni mi contexto. No está condicionado por qué me está pasando o qué no me está pasando. El Espíritu de Dios está en nosotros y es suficiente para hacernos hacer lo que tenemos que hacer. No dependemos, hermano, de si tenemos dinero o no. Hermanos, no dependemos si tenemos tiempo o no. No dependemos inclusive si tenemos salud o no. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros y tenemos el Evangelio que nos impulsa, y eso es suficiente. Debemos reflexionar en esto y ver todo lo que, rescatar las cosas que vimos en este sermón. Hermanos, y no podemos dejarlas pasar, y quiero repasar los encabezados. Debemos tener una comprensión clara de quién es el Señor, y esto me impulsará a hacer aquello para lo cual fui llamado. Mediante el Espíritu Santo que nos ha dado, nosotros podremos cumplir lo que se nos ha encomendado. Y el modelo de Onesíforo, cómo él es consuelo para Pablo y cómo avanza, hace que el reino avance, debe retarnos a reflejar el Evangelio. Cuando Pablo le recuerda el Evangelio a Timoteo, le dice: no es por obras, solamente tenemos que creer en Cristo, depositar en Él nuestra confianza y arrepentirnos de nuestros pecados. Y entonces seremos capacitados para vivir como Él quiere que vivamos, fieles, manteniéndonos en su palabra, pero no aquí, sino en nuestras vidas. Como siempre le digo, hermano, que se le note que está en Cristo. Amén. ¿Qué le parece si inclina su rostro?